Bueno, el tema de hoy es inmunidad frente a bacterias, y tanto las intracelulares como las extracelulares. Y bueno, primero es muy importante mencionar que las bacterias extracelulares, estas principalmente van a producir enfermedades debido a la secreción de las toxinas. Las gram positivas principalmente van a producir exotoxinas, mientras que las gram negativas por lo regular van a ser endotoxinas. Solo que estas endotoxinas, pues digamos que están dentro de la bacteria, van a decir cómo es que causan daño, pues esto es debido a la destrucción de las bacterias. Al destruirlas, pues estas toxinas quedan liberadas al espacio extracelular y por lo tanto, pues lleva a cabo su patogénesis. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es la inmunidad frente a estas bacterias. Entonces, sabemos que en nuestra inmunidad, pues tenemos inmunidad innata, inmunidad adquirida o adaptativa. Y entonces, pues, ¿cuáles son los mecanismos que se van a enfrentar a estas bacterias extracelulares? Entonces, en cuanto a nuestra inmunidad innata, va a presentarse lo que es la activación del complemento en su vía clásica. Va a estar la fagocitosis, la respuesta inflamatoria, asimismo como la neutralización por la inmunoglobulinas, en el caso de la inmunidad adquirida, y la opsonización por estas inmunoglobulinas. Entonces, recordemos un poco el complemento y sabemos que el complemento pues va a ser un sistema, un conjunto de proteínas, las cuales van a ir reaccionando en forma de cascada, de manera que su función va a ser principalmente atacar la membrana del organismo o del antígeno para de esta manera, mm, digamos, poder eliminarlo, ¿no? Entonces, tenemos dos vías, o bueno, tres, la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Y estas vías, pues, se comienzan a desencadenar de manera distinta. Entonces, bueno, en nuestro eh, si recordamos, la vía clásica del complemento se activa en presencia del antígeno con el anticuerpo. Entonces, quiere decir que ya debe de haber un anticuerpo el cual permita la unión al antígeno y se pueda desencadenar esta vía. Mientras que la vía alterna se puede desencadenar directamente con la bacteria o las toxinas. Eso quiere decir que si la bacteria se encuentra de manera extracelular o secretó sus toxinas, la vía alterna del complemento puede desencadenarse. Entonces, recordemos que las funciones del complemento, como les decía, es lisar o romper las células de estas bacterias, opsonizarlos, ¿sí? Recordemos que la opsonización es permitir pegar proteínas, anticuerpos a estos antígenos de manera que se puedan hacer un poquito más visibles y que a la vez puedan capturarlos para que ya no sigan invadiendo, sigan avanzando y también la generación de fragmentos peptídicos para poder reconocerlos y producir, sintetizar anticuerpos. Entonces, como les mencionaba, la vía clásica, esta se va a activar por la unión del antígeno con el anticuerpo, de manera que al unirse se desencadena la reacción. C1Q se une a este a su vez activa C1R y a C1S. C1, y comienza a activarse la vía mediante pues la activación de las demás proteínas C2, C4, formando la C3 convertasa, que a su vez activa C5 convertasa y se desencadena el complejo de ataque a la membrana. También pues tenemos la fagocitosis, que pues
recordemos que esta se lleva a cabo por las células llamadas fagocitos, los cuales van a contener pues enzimas digestivas para poder degradar el material ingerido. Pues la función que tienen es principalmente es digerir estas partículas para poder generar fragmentos peptídicos, ¿sí? Y de manera que pues consta de 3 etapas, que es el reconocimiento y unión, la ingestión y la digestión, como podemos observarlo en esta imagen. Una vez que el fagocito es atraído al sitio de la infección, bueno, pues se une a este organismo, ¿verdad? Y comienza a fagocitarlo mediante el reconocimiento y se une. Este ingresa en forma de un fagosoma y este fagosoma se va a unir a determinadas vesículas o lisosomas que se encuentran dentro del fagocito con estas sustancias que permiten la degradación, de manera que este fagosoma se une con estos lisosomas, formando un fagolisosoma y lo que va a producir la digestión de este microorganismo. Entonces, estos productos al formarse, ¿verdad? Se degradan y son liberados al exterior. Y bueno, también vimos que la inflamación está implicada, ya que pues es una reacción de manera innata de nuestro cuerpo hacia ciertas lesiones o hacia la exposición de agentes nocivos. Recordemos que la inflamación provoca enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor, pérdida de la función, pero que todo esto de alguna manera va a permitir que exista una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular e infiltración celular, lo cual va a permitir que las células encargadas de nuestro sistema inmunológico pues lleguen mucho más rápido al sitio y se pueda llevar a cabo la respuesta inmunológica hacia este tipo de bacterias. Ahora, ¿qué pasa cuando las bacterias son intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, como es el caso, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, que ya habíamos visto en clases anteriores, que es una bacteria intracelular? Bueno, eh, principalmente la inmunidad innata pues va a tratar de utilizar la fagocitosis, va a tratar de utilizar las células natural killer, que recordemos que estas células son encargadas, como su nombre lo dice, de matar todo lo que ellas puedan encontrarse. Pero también es muy importante que recordemos que nosotros contamos con un sistema de reconocimiento de antígenos, en el cual, nuestras células de alguna manera van a estar realizando una presentación de antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Y recordemos que tenemos dos clases de complejo mayor de histocompatibilidad, el clase 1 y el clase 2. El clase 1, pues es aquel que se encuentra en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo y va a ser una presentación hacia los linfocitos de CD8. Quiere decir entonces que estas células de nuestro cuerpo van a estar presentando ciertos fragmentos proteicos en la superficie hacia a través del MHC clase 1 hacia los linfocitos TCD8. De manera que si el MHC clase 1 está presentando estos sustancias proteicas o fragmentos proteicos que no son propios de la célula, el linfocito TCD8, que recordemos que es un linfocito T citotóxico, es capaz entonces de reconocer que esos fragmentos proteicos no son propios de la célula y por lo tanto causar la lisis o la muerte celular. De manera que entonces estaría no solo matando al antígeno, sino también a la célula hospedadora. Como les muestro aquí, ¿no? El MHC de clase 1
bueno, pues se encuentra presentando los antígenos o los fragmentos proteicos de la célula en la superficie celular hacia el linfocito TCD8. Mientras que el MHC de clase 2, bueno, pues lo que va, el MHC de clase 2, pues se encuentra precisamente en linfocitos B, en macrófagos, monocitos, y pues lo que va a hacer es precisamente estos fragmentos o antígenos extracelulares que los va a capturar y a fragmentar, pudiera ser mediante una fagocitosis, pues los va a presentar mediante esta molécula de MHC clase 2, presentándola hacia los linfocitos T de clase CD4, en los cuales a su vez lo que van a hacer es secretar una serie de citocinas, los cuales van a permitir que otras células acudan al llamado para precisamente venir a ver estos antígenos que se encuentran de manera extracelular. Y bueno, otra de las vías que se pueden desencadenar es la vía de las lectinas en aquellas bacterias que tengan eh, alto contenido de azúcares como lectinas, y estas se unen a la manosa o provocando que se desencadene precisamente la vía de las lectinas, las cuales se unen a la manosa de de la pared celular de las bacterias, y permitiendo que puedan pues causar precisamente la lisis de estas bacterias. Entonces, pues esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.